Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la grabación de esta pequeña cápsula informativa sobre los formatos de la cadena de custodia y cómo son aplicados en caso hipotético. Vamos a recordar que por cadena de custodia se entiende como aquel conjunto de medidas y procedimientos que se aplican a pruebas o indicios materiales para que podamos preservar su integridad e identidad. En otras palabras, la cadena de custodia consiste en la recopilación de datos y pruebas o indicios que nos sirvan como medio de apoyo durante la sustanciación de un juicio en materia penal. Ahora bien, para el desarrollo de la presente actividad vamos a tomar como punto de referencia un caso de homicidio, el cual vamos a narrarles a continuación. El día 20 de septiembre del año 2024, siendo las 8 horas con 45 minutos aproximadamente, cerca de la estación del metro Iztacalco, fue encontrada sin vida una persona del sexo femenino, de aproximadamente unos 35 años de edad, y de los reportes iniciales, se detalla que sufrió una caída por las escaleras del puente peatonal que cruza el eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, y donde inicialmente se dijo que fue producido por una caída involuntaria. Sin embargo, cuando fue localizada esta persona, se encontró a su alrededor una botella de vidrio estrellada, con restos de la misma regados y con su cráneo prácticamente destrozado y ensangrentado. Ok, ahora que conocemos el contexto del caso, vamos a explicar cómo se desarrolló la cadena de custodia que aplicamos aquí y vamos a tomar en cuenta las diversas etapas que estudiamos en la unidad, la secuencia que se lleva a cabo y cómo pueden ser estructuradas para que sean valoradas durante un juicio ante un juez de control o el juez de sentencia. Primero, vamos a hablar de la preservación del lugar de la intervención. Em, Previo a que se inicie la cadena de custodia, debe arribar un primer respondiente, es decir, aquella autoridad con funciones de seguridad pública. Lo anterior a fin de que evalúe el contexto para determinar si necesita el apoyo de más elementos de seguridad y que se proceda a la protección, custodia y vigilancia del lugar de los hechos. Posteriormente, se va a realizar el procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de la intervención. Y esta fase inicia con la utilización de técnicas de búsqueda o métodos de observación para su localización, descubrimiento o la aportación de indicios o elementos, y va a finalizar una vez que sea entregada a la Policía Federal Ministerial, que es la responsable del registro de la cadena de custodia correspondiente. En este caso, la víctima se encontró al pie de unas escaleras de un puente peatonal que cruza el eje 3 en la avenida Francisco del Paso y Troncoso, justo enfrente de las instalaciones del Colegio de Bachilleres Plantel 3 en Iztacalco. Por lo que las personas que intervinieron hicieron uso de cintas, conos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a fin de que se pudieran preservar el lugar de los hechos y las personas entrometidas y curiosas no pudieran contaminar la escena. Ahora bien, como se trata de un lugar cerrado, no es posible que se selle el lugar. Es un lugar público. Entonces se hicieron uso de estos métodos para poder acordonar o cercar esta área. Ok. En esta etapa solamente van a poder intervenir policías con capacidades para procesar, peritos especializados en su área, el coordinador de la policía con capacidades para procesar y el coordinador del grupo de peritos. Además de que se van a llevar a cabo diversas actividades, entre las que incluyen la observación, la identificación, documentación, recolección, embalaje, y etiquetado, el inventario y las recomendaciones que se dan para el traslado, las cuales vamos a explicar aplicadas a nuestro caso. Respecto a la observación, se va a buscar detectar o reconocer indicios o elementos materiales probatorios del lugar de la intervención a partir de diversas técnicas de búsqueda, entre las que destacan la técnica espiral, técnica de franjas, de cuadrícula, de punto a punto, de sectores, técnica de criba, técnica radial, de abanico y técnica de peinado. Para nuestro particular caso, vamos a recomendar que se haga uso de la técnica de peinado, toda vez que se trata de un lugar abierto y en esta va a consistir en que los peritos en criminalística o aquellos policías con capacidades para procesar se van a colocar al extremo del lugar de los hechos y van a caminar de manera paralela para poder cubrir toda el área. Ahora bien, respecto a la identificación, esta consiste en la asignación de un número,
letra o combinación alfanumérica a un indicio o elemento probatorio, a fin de que podamos identificarlos posteriormente. En el presente caso se identificaron 4 indicios o elementos de prueba. El primero de ellos, y vamos a enumerarlos con números romanos. Con número romano número 1 va a ser la silueta de la víctima encontrada en el piso o en la calle sobre la avenida. Con el número romano número 2 va a ser la botella rota. El número 3 van a ser los restos de vidrio que se encontraron alrededor de la víctima. El número 4 va a ser la sangre de la víctima, dispersa por varios lugares. Y el número 5 va a ser una bolsa de mandado que ella llevaba puesta al momento de que sufrió el accidente, sufrió el ataque. Ahora bien, respecto a la documentación, vamos a realizar el registro de las condiciones y características del lugar. Este deberá ser realizado únicamente por policías con capacidades para procesar y van a hacer uso de documentación escrita, fotográfica, videográfica o planimétrica. Y en este caso vamos a recomendar que se haga uso de la toma de fotografías para que queden como evidencia, que se haga una videograbación sobre el lugar de los hechos y tomando en consideración esto para apoyo de ellos, que puedan emitir un reporte sobre todas las condiciones específicas y las características del lugar de los hechos. Ahora bien, respecto a la recolección, que consiste en el levantamiento de indicios o elementos materiales probatorios del lugar, a fin de que se pueda garantizar la integridad de los mismos. En este caso vamos a recomendar que se haga una recolección manual y que sea llevada a cabo por policías con capacidades para procesar o peritos especializados en su materia. Esto a fin de que se pueda conservar y no sufra algún tipo de contaminación o que pueda ser secuestrada o que se pierda durante el traslado. Ahora bien, respecto al empaque o embalaje, vamos a recomendar que en el presente caso no se embalajen ninguno de los indicios, toda vez de que son de fácil transporte y vamos a recomendar que se empaquen únicamente, para que puedan ser valorados posteriormente por peritos especializados de la Fiscalía. Respecto al sellado, consideramos que no será necesario. De hecho, como son pocos y no requieren mayor ciencia para ser trasladados, eh, así es como van a ser más fácil de identificar, además de que el etiquetado deberá ser conforme a los números que les asignamos previamente. Finalmente, se va a realizar el inventario de todos los elementos o indicios encontrados y se van a documentar en el formato de registro de cadena de custodia y en el formato de entrega-recepción de indicios o elementos de materiales probatorios. Bueno, a grandes rasgos, estos son los aspectos o elementos o etapas que conforman la cadena de custodia. Sin embargo, a nuestra consideración, pensamos que hay otros aspectos que se deben de tomar en cuenta durante la cadena de custodia. Se debe de valorar la seguridad perimetral, a fin de que se proteja el lugar de intervención y de las personas que están procesando el mismo con el apoyo de los elementos de seguridad pública. Posteriormente, se debe de establecer una carpa con mesas en su interior para que sea designado como centro de mando, para que con apoyo de elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se puedan colocar los materiales e instrumentos para el procesamiento del lugar de intervención, y únicamente podrán entrar en ellas personas especializadas o autorizadas para tal efecto. Finalmente, para la recolección de los datos de la zona crítica, que es donde se encuentran la mayoría de los indicios del lugar de intervención, esta quedará delimitada con una cinta de color rojo y únicamente entrarán peritos especializados en su materia, pudiendo ser criminalística, fotografía, dactiloscopía, entre otros. Por otro lado, vamos a tomar en consideración todo lo que dispone la Guía Nacional de la Cadena de Custodia. Como ejemplo tenemos el Acuerdo A/009/15 y que nos sirve como directriz para que aquellas personas que intervengan en la recolección de datos y medios de prueba puedan realizarlo conforme a los principios de legalidad y que pueda constituirse como una prueba útil a ser valorada por un juez de control o un juez de sentencia durante un procedimiento penal. Todo esto a fin de que se pueda emitir una sentencia valorada en pruebas críticas y en pruebas bien establecidas y que no puedan ser descartadas por alguna falla en el procedimiento o que se pueda desacreditar en juicio. Gracias.